Buenos días, es un gran honor hoy presentar la primera expositora de esta serie de capacitaciones. La doctora María Pilar Canedo es una reconocida jurista y académica con una consolidada trayectoria internacional, especializada profundamente en el derecho de la competencia y la regulación de los mercados. Actualmente ejerce como especialista senior en competencia en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde contribuye al desarrollo de prácticas globales en políticas económicas y regulatorias. Su perfil destaca por combinar la excelencia académica con una amplia experiencia en la gestión pública de alto nivel. En el ámbito regulatorio español, desempeñó un papel crucial como consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC, el organismo encargado de preservar y promover el buen funcionamiento de los mercados en España. Previamente lideró la defensa de la competencia a nivel regional como presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia. En el plano académico es doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Deusto. Su prestigio en la docencia e investigación ha sido reconocido por la Unión Europea al ser titular de la cátedra Jean Monnet, una distinción que subraya su excelencia en estudios sobre la integración europea y el derecho transnacional. Muchísimas gracias, María Pilar, por iniciar esta serie de capacitaciones. Es un gran honor para la Superintendencia de Competencia y para Guatemala que nos capacites en estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, Javier. Lo primero que quiero hacer es efectivamente manifestarte este agradecimiento y el honor que supone para mí compartir con vosotros estas capacitaciones. Tengo a Guatemala muy cerca del corazón por razones familiares y la verdad es que siempre es un honor colaborar con autoridades de competencia, pero especialmente con la de Guatemala tengo que decir que para mí es muy, muy grato. Así que os agradezco muchísimo la posibilidad que me habéis ofrecido y si te parece vamos a empezar a hablar de competencia, que es para lo que estamos aquí lo que más nos gusta, hablar de competencia. Pues vamos a comenzar esta primera capacitación en la que yo he querido iniciar mi charla con esta brújula que, como veis, marca la palabra incentivos. Y he querido comenzar con esta transparencia porque me parece que la competencia, si algo creo que es relevante subrayar cuando se inicia la aplicación de la normativa de competencia, es que la normativa de competencia lo que genera son los incentivos correctos para que la economía funcione de la manera más adecuada posible, de la manera más eficiente y sobre todo de la manera más favorable a los intereses de los ciudadanos. Y por eso siempre cuando hablamos de competencia, creo que la palabra incentivo hay que tenerla como en la parte de atrás de nuestro cerebro cada vez que hacemos una reflexión. Y luego me parecía muy importante empezar también hablando de esa oportunidad que supone para Guatemala la posibilidad de implementar la normativa de competencia. Se ha tardado un tiempo en aprobar esta regulación. Creo que, como en otros muchos ordenamientos jurídicos, por la existencia de distintas valoraciones sobre la existencia de competencia, la existencia de un régimen de competencia en el país, y creo que hay que utilizar la existencia de esta norma y la posibilidad de que la superintendencia la aplique de manera eficiente como una grandísima oportunidad para el país. Y por eso quería comenzar esta intervención subrayando estos dos elementos, que para mí son los que han inspirado estos minutos que voy a compartir con ustedes. El primero es el incentivo hacia la mejora y el segundo es no desperdiciemos esta oportunidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos aplicando adecuadamente la normativa de competencia. Yo quería empezar con conceptos que quizás son muy básicos, pero que me parecía importante para ser la primera de los elementos de esta capacitación. Y quería empezar planteando esta valoración de qué es la competencia. Y he incluido en esa pequeña parte de la transparencia algunos de los elementos que me parecen más importantes para entender qué es lo que quiere decir un mercado en libre competencia. Seguro que ustedes son conscientes de que la existencia de libre competencia
es esa situación jurídica y económica en la cual se parte de la base de que la optimización de recursos en una determinada economía se realiza, salvo que existan determinadas limitaciones, de la manera óptima cuando existe efectivamente esa libre competencia. Entonces, ¿qué queremos decir que es esa libre competencia? Lo que buscamos es esa optimización de los recursos existentes en una sociedad. Entonces, ¿qué necesitamos considerar que existe para que se genere esa optimización? Y yo creo que esos elementos que les he recogido en esa transparencia son los más inspiradores. El primero de los elementos creo que es esa libertad de acceso al mercado. Cuando hablamos de un mercado en libre competencia, de lo que hablamos es de una situación en la que no existen barreras de entrada injustificadas para que un operador económico ofrezca a la sociedad productos o servicios. Esto quiere decir que buscamos una situación y consideramos como óptima una situación en la que no existe ninguna barrera de entrada en el mercado. La respuesta a esa pregunta es no. Existen barreras de entrada en el mercado que están perfectamente justificadas y que, por lo tanto, son imprescindibles para el funcionamiento adecuado de la economía y para que la sociedad reciba de los operadores económicos los mejores productos y servicios. ¿Cuáles son esas barreras de entrada justificadas? Aquellas que el legislador de un determinado país considera que deben incluirse en el ordenamiento jurídico para garantizar determinadas razones imperiosas de interés general, le llamamos dentro de la Unión Europea, por entendernos con un lenguaje más plano, aquellos derechos fundamentales que queremos que se garanticen a la sociedad. Me pongo en varios ejemplos que pueden estar vinculados con los derechos laborales, que pueden estar vinculados con el acceso a la sanidad, que pueden estar vinculados con el acceso a un transporte razonable para la sociedad, la energía, los servicios postales. Es decir, hay muchos servicios que el Estado decide que deben ofrecerse a la totalidad de la ciudadanía y respecto de los cuales se pueden plantear regulaciones normativas que establecen una serie de condiciones de acceso al mercado que no plantean esa libertad absoluta de acceso al mercado. Otra razón que puede justificar que haya barreras de entrada en un mercado, la realidad misma, la existencia de monopolios naturales, la existencia de situaciones en las cuales la realidad de una determinada área de la economía o área de la sociedad implica que haya un único operador que tiene la posibilidad de ofrecer a la sociedad un producto o un servicio en condiciones razonables. Me planteo servicios portuarios en algunos casos. Los puertos son una realidad física que tiene muchas limitaciones, entonces no cabe la posibilidad de que haya varios operadores que obtengan un rendimiento económico de ofrecer determinados servicios en esa determinada realidad física. Y eso tiene como consecuencia que la legislación establece la existencia de un único operador al que el Estado le concede una concesión para que ofrezca ese producto o ese servicio al mercado. Y ahí de lo que estamos hablando es de fallos de mercado. Con lo cual, ese primer elemento que yo he recogido en esta transparencia de libertad de acceso al mercado, que está vinculada a la competencia, no es ilimitado. Lo que planteamos es que, salvo que existan esos dos elementos que yo he mencionado, que son básicamente, lo repito, esos derechos esenciales que el Estado quiere garantizar a la ciudadanía, primero. O segundo, esos fallos de mercado que se han definido desde una perspectiva económica y que pueden ser externalidades positivas, externalidades negativas, monopolios naturales, bienes públicos, están desarrollados por la teoría económica, salvo que existan esos fallos de mercado o esos elementos esenciales que el Estado quiere garantizar a la ciudadanía. Nos enfrentamos a un modelo económico en el que esa libertad de acceso no debe limitarse porque asumimos que en el caso de que haya una serie de operadores económicos que ofrecen un determinado producto, el que ustedes quieran imaginarse, a la sociedad y ese producto es muy demandado y entonces
esa empresa estará ofreciendo un producto a la sociedad y ese producto recibirá un precio que irá en aumento porque es muy demandado el producto por la sociedad y entonces el incremento de la demanda hará que el precio de ese producto suba. Si no existen barreras injustificadas para la entrada de operadores en el mercado, como ese operador estará obteniendo un beneficio económico relevante, habrá otros operadores económicos que tengan el incentivo de entrar en ese mercado para obtener también ellos ese beneficio económico. Y entonces, al existir más oferentes, lo que sucederá, la consecuencia directa es que hay más oferta en el mercado y por lo tanto cuando existe más oferta el precio baja. Y entonces los ciudadanos recibirán primero más servicios, muy posiblemente servicios de naturaleza distinta, porque cuando existen varios operadores ofreciendo el mismo producto al mercado, el incentivo que se genera es el de que esos operadores diversifiquen la oferta que están realizando. Es decir, si estamos hablando del servicio del producto que ustedes quieran, si un operador entra en el mercado y lo hace ofreciendo exactamente lo mismo que ya había y a un precio semejante, pues a lo mejor los ciudadanos, los clientes, sean personas físicas o jurídicas, no tendrán un incentivo claro a elegirle. Y entonces dirán, bueno, me voy con el de siempre. Y entonces el nuevo operador realizará muy posiblemente ofertas de entrada con precios más baratos o realizará mejoras en la calidad del producto o del servicio o realizará innovaciones que sean más interesantes para la ciudadanía. Es decir, la existencia de competencia ha generado el incentivo a la mejora en varias circunstancias, varios elementos de ese producto o ese servicio. Y eso tiene como consecuencia que la ciudadanía recibe más productos, recibe productos diversificados, con lo cual habrá productos más adaptados a una realidad o más adaptados a otra realidad, recibe productos de mejor calidad porque las empresas, para serlas seleccionadas por parte de los ciudadanos, tendrán ese incentivo a ofrecer productos de la mejor calidad posible y entonces esa libertad de acceso al mercado ha tenido como consecuencia que los ciudadanos reciben mejores productos, posiblemente productos más baratos, y entonces la libertad de acceso al mercado ha tenido una consecuencia muy positiva para la ciudadanía o para los usuarios de esos productos o servicios, que pueden ser ciudadanos particulares o pueden ser operadores industriales, por ejemplo, que necesitan de inputs para llevar a cabo una modificación o llevar a cabo un procesamiento de cualquier materia prima. Luego, esa libertad de acceso al mercado lo que nos ha generado es una consecuencia extraordinariamente positiva, consistente en que los usuarios de ese producto o ese servicio han visto que el incentivo que generaba el beneficio recibido por una entidad ha sido un efecto llamada, ha supuesto la entrada de nuevos operadores en el mercado y la entrada de esos nuevos operadores en el mercado ha exigido de esos operadores que para ser los elegidos por la ciudadanía ofrezcan los mejores productos o servicios en las mejores condiciones posibles. De eso hablamos cuando hablamos de un mercado en libre competencia. Es decir, si no se produce una barrera inadecuada de acceso al mercado, a lo que nos estaremos enfrentando es a que cada vez que haya un operador que tiene un beneficio económico razonable, tendrá un efecto llamada a otros operadores y la entrada de esos nuevos operadores evidentemente tiene efectos muy positivos en la ciudadanía. Me pregunto, ¿todos los efectos son positivos? Y evidentemente la respuesta siempre es depende. Y la respuesta es, vamos a ver cuándo hay efectos positivos y cuándo puede no haberlos. Porque, y ahí voy a analizar muy brevemente el segundo elemento que está recogido en esa pequeña afirmación de qué es la competencia. Una vez que varios operadores entran en el mercado, evidentemente la ciudadanía recibe muchas ventajas, pero el hecho de que la ciudadanía reciba ventajas no necesariamente quiere decir que los operadores económicos también reciban todas esas ventajas, porque parece bastante intuitivo que para un operador económico
el tener a un grupo importante de clientes que necesariamente tienen que adquirir los productos que está ofreciendo al mercado es una situación óptima, porque si tiene clientes cautivos, lo que nosotros denominamos clientes cautivos, que básicamente quiere decir que no existe alternativa para los ciudadanos o para los adquirentes, pues entonces ese operador económico no tiene un gran incentivo a la mejora, lo cual la mejora evidentemente implica inversión, y tampoco tiene un gran incentivo a bajar precios, porque si ya tiene los clientes que le van a comprar su producto o su servicio al precio que ha fijado, pues cuál sería la razón por la que de manera independiente ese operador mejoraría las condiciones para los ciudadanos. Entonces, en la medida en que entran nuevos operadores en el mercado y esos nuevos operadores ofrecen nuevos productos más innovadores o más baratos, el operador que ya está dentro del mercado necesita adaptarse, porque si no se adapta, pues entonces es muy posible que acabe saliendo del mercado. Y entonces, para no salir del mercado, lo que hace el operador que ya estaba dentro del mercado es adaptarse, recibe ese incentivo para ofrecer productos innovadores por sí mismo, con toda la experiencia que ha adquirido durante el tiempo que ha estado ofreciendo el producto él solo. Entonces, se genera ese incentivo. Claro, se genera ese incentivo y se genera un riesgo. Se genera un riesgo porque cabe la posibilidad de que ese operador que ve que otros operadores están realizando ofertas alternativas, se plantee la posibilidad de tomar contacto con esos otros operadores y plantear, pongámonos de acuerdo. Si todos establecemos un estándar mínimo de precios, pues no va a haber nadie que reduzca, que realice descuentos muy elevados, que son muy interesantes para la ciudadanía y que evidentemente generan un impacto en las cuentas de la empresa. Y entonces cabe la posibilidad de que esos operadores económicos que están ofreciendo productos más o menos equivalentes en el mercado tengan pues una tentación a pactar condiciones que son beneficiosas para ellos, pero que no son beneficiosas para la ciudadanía. Porque lo que buscan, evidentemente, los operadores en una reacción humanamente muy comprensible es maximizar su beneficio y reducir al máximo posible el esfuerzo que ese beneficio requiere. Algo totalmente razonable. Y entonces, ¿qué más dice la competencia? La competencia no solo dice dejemos que entren empresas y dejemos que salgan empresas que no son suficientemente eficientes del mercado. Lo siguiente que dice la competencia es permitamos que esas empresas innoven. Y ese segundo elemento que ustedes están viendo en la transparencia es esa autonomía de la política comercial de las empresas. Ese segundo elemento exige que el sistema permita a los nuevos operadores que realicen ofertas basadas exclusivamente en la realidad de su propia empresa, que tomen los riesgos que ellos consideren razonables para ser los elegidos por la ciudadanía o por los clientes de ese mercado. Y entonces no cabe la posibilidad de que la legislación, salvo que existan esas razones imperiosas que veíamos previamente, o la actuación de los operadores que ya están dentro del mercado, impida a un operador que entra a ofrecer un producto o un servicio que sea innovador. Innovador en la forma en que ofrece el servicio, innovador en la calidad, innovador en el precio, innovador en lo que sea. Y no solamente estamos hablando de precios muy bajos, también podemos hablar de precios muy altos. Imaginen ustedes productos de lujo. Si se imaginan el celular que muy posiblemente lleven en el bolsillo, no solemos elegir el celular pensando el cuál sea el más barato que hay en el mercado. Muchas veces elegimos el celular porque nos interesa una determinada prestación que ofrece ese celular y muchas veces porque nos interesa una determinada marca de celulares por la razón que sea. Si pensamos en productos de cosmética, si pensamos en productos de lujo, de cualquier tipo que sea, en carros, muchas veces no elegimos el precio más barato, elegimos hoteles, elegimos muchas veces precios muy elevados y entonces necesitamos que haya operadores económicos
que se diferencien y que busquen distintos nichos de mercado. Y una entidad va a querer ofrecer una ropa muy barata y otra va a querer ofrecer una ropa muy sofisticada. Y lo que buscamos con ese segundo principio que yo he recogido en la transparencia es que los operadores económicos tengan esa autonomía, que puedan imaginarse nuevas formas de ofrecer productos o servicios a la ciudadanía. Y esto es extraordinariamente importante para que efectivamente exista competencia. Lo vinculo nuevamente con el incentivo por el que yo empezaba a referirme a esta presentación. Lo que buscamos es que sin que haya nadie que exija a los operadores económicos que tengan unos determinados estándares de calidad determinados, que tengan unos precios fijos de determinados productos, que es algo que desde la perspectiva de competencia ordinariamente se ve con cautela, digamos. Lo que buscamos es que sin necesidad de que nadie obligue a una entidad a garantizar un determinado estándar de calidad o a establecer un determinado estándar de precio, sea la propia competencia, la propia existencia de otros operadores que le pueden robar su cuota de mercado, le pueden adquirir razonablemente su cuota de mercado, le genere el incentivo a hacer las cosas lo mejor posible. Y esto, que es un derecho de los operadores económicos, por la política de competencia se convierte en una obligación. Y se convierte en una obligación, y por eso lo veremos un poco más adelante, muy brevemente, porque no tenemos todo el tiempo, nos haría falta muchísimo más tiempo para desarrollar todos los elementos de competencia, pero seguro que ustedes irán teniendo distintas piezas de esta formación que aborden estas cuestiones. Uno de los elementos más importantes de la política de competencia es el control de si los operadores económicos que están ofreciendo un determinado producto al mercado se han puesto de acuerdo para maximizar su beneficio, para no ejercer de manera real esa competencia entre ellos en contra del interés general. Hay un elemento esencial en la política de competencia, que es que la política de competencia siempre favorece el interés general. Y el funcionamiento esencial de la política de competencia está siempre inspirado porque las decisiones que se adoptan buscan incrementar el bienestar social de la jurisdicción en la que se está aplicando una determinada regulación. Lo que yo les planteaba es que hay tres elementos. El primero era la libertad de acceso, el segundo es la autonomía de política comercial entre las empresas, que decíamos que es un derecho del operador económico y una obligación del operador económico, y el tercer elemento es como el que cierra el círculo de estas valoraciones, porque es el principio de soberanía del consumidor, del usuario de esos productos o servicios. Si solo existe un operador que ofrece un determinado producto en el mercado, lo que existe es una falta de capacidad por parte de los ciudadanos para elegir. Y sin embargo, cuando existe competencia, esa competencia basada en todos esos incentivos, basada en la voluntad de los operadores de ser los elegidos, eso establece diversificación. Y la diversificación lo que genera es la posibilidad del consumidor de elegir. Y ustedes pueden tener coches con conductor y pueden tener servicios de taxis, pueden tener autobuses o guaguas, no sé cómo les denominan allí, de un tipo o de otro. Y cuando existe competencia entre los distintos modelos económicos, es el ciudadano quien elige. Puede haber líneas aéreas de bandera, de más lujo, y puede haber líneas aéreas de las denominadas low cost. Y cuando existe efectivamente competencia porque hemos dejado que esos operadores entren en el mercado, es el ciudadano quien elige, es el usuario del producto o del servicio quien elige. Y por lo tanto, cuando hablamos de qué es la competencia, de lo que hablamos es de la confluencia de todos esos elementos que se recogen en esta transparencia inicial. Con ese primer enfoque casi infantil de lo que es la competencia,
les he recogido una definición técnica de lo que es la competencia, porque evidentemente una cosa es entenderlo y otra cosa es transmitirlo. Y entonces, esa definición más técnica la tienen aquí recogida, es la rivalidad que se genera entre las empresas que participan en un mismo mercado, gracias a la cual necesitan, se genera el incentivo, ven la palabra, para convertirse en más eficiente, de forma que se recoja por parte de ese operador económico el mayor número posible de usuarios de su producto o de su servicio. Y esto tiene un efecto directo en las mejoras de las condiciones de los ciudadanos de esa sociedad. Yo tengo la convicción absoluta, como les decía Javier al principio, yo he dedicado toda mi vida profesional al derecho de la competencia y la verdad es que me da una gran satisfacción porque creo firmemente que cuando en un mercado existe libre competencia, se producen esos elementos que ustedes ven en esa definición más técnica. Mejores precios, mayor variedad, innovación, más calidad, porque cuando hablamos de competencia no solo hablamos de precio barato, hablamos también de calidad en los productos y servicios. Y aquí yo les he recogido compañías que se hacen la competencia entre sí y que podemos estar hablando desde zapatillas de deporte como Adidas y Puma, de comida, de carros, de elementos técnicos, de servicios financieros. Es decir, cuando existe competencia entre operadores económicos, lo que existe es ese incentivo que mejora la vida de los ciudadanos, siempre y cuando seamos capaces de evitar que esos operadores económicos se pongan de acuerdo para decir, bueno, nadie va a ofrecer zapatillas deportivas por debajo de este precio. Y si llegaran a ese acuerdo, entonces la autoridad de competencia, la superintendencia en Guatemala, debería actuar. Y esto es el elemento más relevante. La superintendencia es un aliado de los operadores económicos que quieren entrar en el mercado y ser innovadores. Y todavía está empezando a funcionar, pero yo les puedo garantizar, lo decía Javier, yo he trabajado 15 años más o menos en autoridades de competencia en España, haciendo defensa de la competencia, y les puedo garantizar que a algunas entidades se les limita la forma de actuación y a otras muchas entidades se les ayuda a entrar en el mercado, se les ayuda a ofrecer mejores productos y servicios a la ciudadanía. Y creo que eso es algo que da una gran satisfacción a las personas que trabajamos en las autoridades de competencia y da una gran satisfacción a la ciudadanía, que puede verificar cómo el trabajo de la autoridad de competencia está ayudando a ciudadanos a acceder a mejores servicios de educación, a ciudadanos a recibir mejores servicios de transporte, a ciudadanos a recibir mayor calidad en medicamentos. Es decir, estamos hablando de que la competencia entre esos operadores genera una ventaja. ¿Qué aporta a la sociedad la existencia de competencia? Pues yo creo que a quienes beneficia, debemos tenerlo claro, es siempre directa o indirectamente, a corto, medio o largo plazo, a los ciudadanos, a los consumidores, a las personas que pagan impuestos para que haya servicios públicos de mejor calidad o de peor calidad, esperemos que cada vez de mejor calidad, y a las empresas que son innovadoras y que quieren ofrecer productos atractivos para la ciudadanía. Es evidente que hay situaciones en las que la entrada de nuevos operadores en el mercado perjudica a algunas empresas, perjudica a corto plazo a algunas empresas. Pero el hecho de que tengan que percibir ese incentivo a la mejora también fortalece a esas empresas. Si existen situaciones en las que se verifica que hay problemas para entidades locales para exportar parte de las producciones, pues a veces lo que sucede es que las empresas no han estado preparadas por la falta de competencia para entrar en mercados internacionales y la existencia de más competencia también en los mercados locales implica también ese fortalecimiento que permite a las empresas, evidentemente a medio plazo, adquirir un peso mayor y, por lo tanto, entrar en mercados más interesantes para ellas mismas. Lo que yo quería subrayar, y esto creo que es uno de los mantras cuando hablamos de qué es la competencia, creo que los elementos más relevantes son los que ustedes tienen recogidos en esta transparencia.
La competencia afecta prácticamente siempre a los precios. Y el bienestar social se plantea de manera más directa por la existencia de precios más bajos. Y hay productos de primera necesidad en los que, si no existe competencia, el operador que los está ofreciendo tiene una tendencia natural a maximizar su beneficio, y la posibilidad de que exista competencia en esos mercados y se genere el incentivo genera precios más bajos. Posibilidad de elección, mayor calidad, innovación, y después estos elementos más microeconómicos, que yo creo que son los que más directamente percibimos la ciudadanía, están directamente vinculados con efectos macroeconómicos que también tienen un beneficio muy claro en el bienestar social, pero que se perciben de manera más indirecta por parte de la ciudadanía. Si una economía se convierte en una economía más competitiva, evidentemente los ciudadanos en última instancia van a recibir una calidad de vida mayor, porque entre otras cosas, si hay empresas más competitivas, posiblemente ofrecerán productos de mayor calidad y se generará mayor empleo y empleo de mejor calidad. Es decir, que al final indirectamente siempre va a acabar beneficiándose a los ciudadanos, pero hay muchos elementos que son microeconómicos y también muchos elementos que son macroeconómicos. Vuelvo a plantear los elementos fundamentales de competitividad de la economía, de creación de empleo, y aquí yo quería utilizar esa metáfora vinculada con ese muñequito que les he recogido en esta transparencia, que ya sé que es muy básico, pero que yo lo utilizo en prácticamente todas mis presentaciones cuando empiezo a hablar de competencia, esencialmente porque creo que es muy importante plantear la comparación entre lo que es un mercado y lo que es el deporte. Si nos planteamos una competición de fútbol, a nadie se le ocurre que los equipos de fútbol se repartan quién va a ganar la liga cada año y que digan este año gano yo y el año que viene ganas tú. Y a nadie se le ocurre que el equipo ganador sea el que tiene un vínculo más directo con no se sabe quién, que organiza el campeonato, y entonces que tenga unas reglas de juego un poco más favorables para ese equipo respecto de los demás. A nadie se nos ocurre que en el fútbol eso es así, porque el fútbol o cualquier otro deporte está esencialmente basado en que puede ganar cualquiera y que lo que buscamos es que quien sea el muñeco rojo de mi fotografía sea el que se ha entrenado mejor, el que ha tenido mayor capacitación y que sea el que corre más y el que llega antes a la meta. Entonces, no se nos ocurriría en el ámbito deportivo que un podium de un campeonato esté pactado de antemano y, por lo tanto, las reglas del juego tienen que estar claras. Y de esto hablamos cuando hablamos de competencia, de trasladar esos mismos elementos al mercado. Permitir que los operadores que entren lo hagan en términos de igualdad respecto de todos los demás. Exigir de esos operadores que actúen sin abusar de esas posibilidades que tienen por ya haber entrado en el mercado. Impedir de los operadores económicos que se pongan de acuerdo entre ellos en beneficio propio y en contra del interés general. De esto hablamos cuando hablamos de competencia. Y esto que parece tan evidente en el ámbito deportivo, sin embargo, no lo vemos tan claramente reflejado en el ámbito económico. Cuando en el ámbito económico, a mí me gusta mucho esta fotografía porque la existencia de competencia, de alternativas en el mercado, de distintos oferentes, de distintos demandantes que podamos elegir, siempre acaba protegiendo a la parte más débil de la cadena, que es el ciudadano y el pagador de los impuestos. Hay un elemento que a mí me parece relevante subrayar, que es que la competencia no es un objetivo en sí misma. No buscamos competencia por competencia. Buscamos competencia porque como política pública consideramos que la existencia de competencia en un mercado, es decir, la existencia de una situación en la que cualquier inversor puede realizar las labores necesarias para decidir que va a ofrecer un determinado producto en competencia con otros muchos. Y la existencia de ese incentivo a la mejora que implica mejores precios, mejor calidad y más innovación,
genera ventaja para la sociedad. Y para mí esto es algo extraordinariamente importante. Y sobre todo ahora que ustedes están empezando a aplicar la normativa de competencia, habrá voces que planteen la competencia no es la solución a todos los problemas. Y tienen razón. Una cosa es un tornillo y otra cosa es un clavo. Y con los clavos necesitamos martillos y para los tornillos necesitamos la llave inglesa. Y entonces, cada objetivo necesita de una herramienta correspondiente que sirva efectivamente a alcanzar, a ayudar a alcanzar ese objetivo. Y yo creo firmemente en que la competencia no es el objetivo al que tendemos, la competencia es la herramienta que nos sirve para alcanzar esos objetivos de bienestar general, de incremento en el bienestar general, que se determinan evidentemente en cualquier democracia por medio de las votaciones y que es, yo les decía al principio, lo que planteamos es que hay limitaciones a la competencia que están vinculadas con razones imperiosas de interés general, con esos derechos fundamentales que el gobierno quiere garantizar a los ciudadanos. Y hay muchos casos, si estamos hablando de medidas sanitarias, si estamos hablando de acceso a la educación, evidentemente hay muchas limitaciones a la competencia en esos servicios esenciales y eso es perfectamente válido. Lo que planteamos es que en defecto de esas políticas públicas que se deciden por vía democrática, cuando no existen esas razones imperiosas de interés general y cuando no existen esos fallos de mercado, la asignación óptima de recursos se produce por ese juego de oferta y demanda que implica que si un producto es muy demandado, entrarán más operadores en el mercado, bajarán los precios, más ciudadanos podrán acceder a productos de más calidad. En ese momento se produce esa ida y vuelta de elementos a los que hacía referencia al principio. Aquí les he recogido algunos datos, les comentábamos y lo ven en la parte de atrás de mi pantalla. Yo estoy trabajando en la OCDE. La OCDE tiene una división de competencia en la que intentamos trabajar con países miembros y con países no miembros utilizando datos, utilizando elementos objetivos que sirvan para acreditar que lo que estamos diciendo no es un prejuicio, no es una valoración política cuestionable. Nosotros intentamos realizar estudios en distintas jurisdicciones que ponen de manifiesto los incrementos en productividad que se han producido en jurisdicciones donde se posibilita la mayor competencia, elementos de impacto en la empleabilidad, en la igualdad entre ciudadanos, en el crecimiento de los países. Y yo aquí les he recogido, no me voy a detener, elementos que se realizados por la OCDE en distintos países. Este en concreto es de Grecia, con el impacto en el Producto Interior Bruto de la mayor competencia, y lo que yo quería subrayarles es los productos de los que estamos hablando. Miren los que están aquí recogidos. Estamos hablando de productos desde los de primera necesidad a los más industriales, y el incremento de competencia en todos ellos tiene un efecto en el bienestar ciudadano extraordinario. Esta transparencia me sirve para utilizar un término que está muy vinculado con la competencia, que es la libertad. Cabe la posibilidad de que haya modelos económicos que se basen en la intervención del Estado en la economía y que se tomen decisiones en las que el Estado decide cuáles son los operadores que tienen que intervenir en un determinado sector y el Estado decide cuál es el precio fijado para determinados productos o servicios. Y ese es un modelo. Yo creo que la realidad ha venido demostrando que ese modelo es muy complejo de utilizar bien como mínimo. Entre otras cosas porque los que tienen mayor conocimiento de cómo funciona un determinado mercado son los operadores que están interviniendo en ese mercado. Cuando el Estado interviene y quiere fijar un precio máximo en determinado producto, en determinado servicio,
se enfrenta a un desconocimiento porque hay una asimetría absoluta de información entre el conocimiento que tienen los operadores económicos y el conocimiento que tienen aquellas entidades que tienen que tomar las decisiones sobre la fijación de determinados precios. Y esto tiene como consecuencia que muchísimas veces se establecen barreras de entrada que no están justificadas y que tienen un efecto negativo en la sociedad y que se establecen fijaciones de precios, precios máximos, precios recomendados, precios fijos, en los que si de lo que estamos hablando es de la fijación de un precio excesivamente bajo, a lo que nos vamos a enfrentar es a situaciones en las que a los operadores económicos no les interesa entrar en el mercado, porque no tienen beneficio suficiente. Y si se establece un precio demasiado alto para evitar esa consecuencia, eh, pues entonces la consecuencia negativa que estaremos generando es que hay mucha parte de la ciudadanía que no va a poder acceder a ese producto, a ese servicio, porque el precio es excesivo. Y estamos generando un beneficio extraordinario, un beneficio inadecuado para el operador económico, que evidentemente tiene que tener un beneficio económico porque arriesga la inversión que realiza, pero encontrar el equilibrio de cuál es el beneficio óptimo es extraordinariamente complejo para la administración. Y cuando existe competencia, lo que tenemos es la libertad por parte de los oferentes de entrar en el mercado sin barreras inadecuadas y entonces el inversor toma la decisión de entrar en una determinada parte del mercado porque considera que hay un nicho de negocio suficientemente razonable y porque considera que va a ofrecer a la ciudadanía elementos relevantes, insisto, cuando digo ciudadanía no solo me refiero a los ciudadanos, me refiero también a la industria, y desde la perspectiva de los demandantes, esa libertad que han tenido los oferentes les genera una libertad también a los demandantes, porque el demandante que no tiene la obligación de adquirir un determinado producto a un determinado operador, porque es el único que hay o porque existen regulaciones y a un precio determinado, puede elegir. Y el demandante tiene esa soberanía de decidir, yo en este momento quiero una ropa para de lo que sea y quiero, mis circunstancias me permiten adquirir una determinada calidad y entonces en este momento para un objetivo determinado quiero algo que el mercado me está ofreciendo, pero en otras circunstancias puedo querer algo totalmente distinto y lo que yo estoy haciendo como demandante de un producto, de un servicio, con esa capacidad de elección, es generar el incentivo para los oferentes para que esos operadores económicos se esfuercen en que yo les elija. Entonces, ese elemento de libertad que genera la existencia de competencia creo que es extraordinariamente más eficiente que la intervención estatal. E insisto, evidentemente hay limitaciones. Si estamos hablando de precios de medicamentos, si estamos hablando de determinados servicios de postales, por ejemplo, pues puede haber situaciones que exijan la limitación o la intervención estatal. Pero en defecto de esas razones imperiosas de interés general, esa libertad es extraordinariamente importante. Y esa libertad genera obligaciones para las entidades, porque, insisto, no cabe la posibilidad de que los operadores económicos, ante esa libertad que han tenido de entrar en el mercado, pacten condiciones que vayan en contra del interés general. Se generan obligaciones para los operadores económicos. Se genera esencialmente la obligación de actuar de manera independiente, de no pactar con sus competidores condiciones que puedan ser contrarias al interés general y en el caso de que estemos hablando de una situación de dominio en el mercado, de un operador económico que sea monopolista o que sea cuasi monopolista, obligaciones que impiden de esos operadores económicos que abusen de su posición de dominio. Porque, insisto, el elemento esencial cuando existe competencia es esa protección de la ciudadanía y esa protección del interés general. Y aquí lo que nos planteamos es que cuando existe competencia, lo que estamos generando es un régimen jurídico que permite alternativas para la ciudadanía y que esas alternativas para la ciudadanía generan el incentivo para los operadores, para que los operadores magnifiquen
la ventaja social que ofrecen con sus productos y sus servicios, cosa que no sucede cuando, como en el muñeco de abajo, tenemos un único operador que ofrece un producto o un servicio, porque en ese caso cabe la posibilidad de abusar de esa posición cuando la superintendencia empiece a funcionar, se enfrentarán a situaciones que básicamente tendrán estas herramientas de la caja de herramientas que se ofrece a la autoridad de competencia, a la superintendencia, esencialmente porque lo que tenemos es las herramientas de abogacía de la competencia, que básicamente lo que implican es que existen análisis de la regulación existente y por razones históricas o por distintas razones existen barreras de entrada en los mercados. Y aquí yo les he recogido el elemento esencial de la abogacía de competencia, que es intentar convencer a la administración, persuadir a la administración de que si existían razones históricas que justificaban la existencia de un determinado monopolio, a lo mejor ya no existen esas razones. A lo mejor hay que replantearse si efectivamente debemos abrir el mercado a otros operadores, y hay muchos elementos. Yo aquí les he recogido sectores que en otras jurisdicciones plantean limitaciones. Me estoy ya acercando al final de esta presentación. Les quería enseñar esta gráfica que muestra el impacto de la liberalización ferroviaria de pasajeros, no de mercancías, en España, que se ha producido, como ven, muy recientemente, porque en España había un régimen de monopolio en el transporte ferroviario. Gracias a la Unión Europea, que la verdad es que en el ordenamiento jurídico español supone muchas modificaciones muy positivas para la ciudadanía, se exige la liberalización de determinados tramos del transporte ferroviario. Y fíjense en lo que pasó con los precios. La línea azul son los precios. Los precios bajan de manera extraordinaria cuando en lugar de tener un único operador económico tenemos cuatro. Pero fíjense lo que pasa con la demanda. La demanda sube también extraordinariamente. Es decir, si ustedes son unos empresarios que están pensando esto va a ser terrible porque bajan los precios y mi margen de beneficio va a ser menor, no se lo planteen solo de esa manera, porque cuando existe competencia, lo que sucede también es que se amplía la posibilidad de ciudadanos que acceden a determinados productos y servicios. Entonces, quizá los precios que ustedes puedan establecer en sus productos sean diferentes, porque a veces serán más altos y a veces serán más bajos. Y quizá ustedes decidan, yo quiero ir al nicho de negocio a máximo lujo y mis precios van a ser más altos, y soy consciente de que a lo mejor tengo menos clientes, pero tienen un rendimiento mayor. Pero lo que sucede cuando existe competencia es que la cantidad de personas que pueden acceder a los productos y servicios es mucho mayor. Y esto tiene un impacto extraordinariamente importante. Aquí les he recogido un poco de publicidad del trabajo que hace la OCDE para analizar regulaciones que tienen una justificación histórica, y hay una herramienta muy útil que creo que es interesante, pero que puede ser objeto de análisis específicamente. Hay un elemento muy relevante en la existencia de políticas de competencia, que es el control de concentraciones, para plantearse en qué medida los operadores económicos que intervienen en la economía tienen el tamaño adecuado, o si la fusión entre varios operadores va a tener un efecto positivo en la economía en la medida en que ese operador de mayor tamaño puede ofrecer mejores productos y mejores servicios de manera más eficiente, puede empezar a exportar, o bien tiene un efecto negativo porque se va a convertir en un monopolista que puede abusar de esa posición de dominio, y esto puede tener efectos negativos en el mercado. Y la última de las herramientas en manos de las autoridades de competencia es la defensa de la competencia, que yo utilizo con la metáfora de un quirófano, porque cuando hablamos de defensa de la competencia, esencialmente de lo que hablamos, en mi opinión, es de algo parecido a una enfermedad en un cuerpo. Y cuando existe una enfermedad, pues muchas veces la única solución es entrar en un quirófano, limpiar, quitar una parte si esa parte está suficientemente enferma, y
permitir que el cuerpo siga funcionando adecuadamente, y esto es uno de las labores que tendrá la superintendencia en el momento en que se empiecen a aplicar las normas. Pero antes de llegar a estas normas, y yo he recogido aquí los artículos de su normativa y algunos ejemplos que no nos da tiempo de analizar, de jurisdicciones europeas, existen también estas prácticas regulativas, y también les recogía casos, fíjense ustedes en este caso español, en el que miren el precio que tenía un medicamento de 50 euros cuando empieza el expediente, y acaban cobrando la empresa farmacéutica 14.000 euros por exactamente el mismo producto. Estos son conductas de una entidad en posición de dominio que abusa de su posición de dominio y que evidentemente genera un impacto extraordinariamente negativo en la sociedad. Y cuando se producen esas circunstancias de entidades que se ponen de acuerdo para que no haya innovaciones en los automóviles, o se ponen de acuerdo para subir los precios de los medicamentos, o se ponen de acuerdo para abusar de sus posiciones de dominio, incluyendo en la contratación pública, que es un elemento específico, pues entonces la autoridad de competencia tendrá que actuar. Pero para las personas que sufren esas conductas, me parecía muy relevante también recordarles que las personas afectadas, físicas o jurídicas, pueden pedir indemnizaciones de daños y perjuicios. Es decir, que no se trata solamente de paralizar una conducta, de multar a esos operadores que han realizado prácticas contrarias al interés general. Se trata de que los operadores económicos también pueden acudir a la autoridad de competencia para pedirle que les ayude a cambiar una regulación que les perjudica, y que también cabe la posibilidad de acudir a los tribunales para decir: debido a esta práctica, yo sufrí un perjuicio extraordinario y quiero que se me indemnice por ese perjuicio. Yo con esto quería terminar. Quería plantearles que este es el principio, que los beneficios que se generan por las autoridades de competencia creo que son mesurables. Esto es algo de lo que nos vanagloriamos en la OCDE. No estamos hablando de prejuicios, no estamos hablando de valoraciones políticas cuestionables. Creo que podemos acreditar con el análisis que se ha realizado en otras jurisdicciones que es imprescindible cobrar conciencia, es imprescindible denunciar irregularidades, exigir transparencia y apoyar a esas regulaciones que generen una ventaja al interés general, recordando lo que yo les subrayaba. Ven ustedes que yo creo firmemente en los valores positivos de la competencia, pero soy perfectamente consciente de que la competencia no es la solución a todos los problemas, pero es la solución a muchos problemas. Y creo que esa es la razón por la que a mí me parece que como empezaba mi intervención, de lo que estamos hablando es de intentar proteger a la ciudadanía de un país, y lo que necesitamos es no perder esta oportunidad que se les abre con la existencia de esta ley de competencia. Y sin perder de vista que de lo que estamos hablando es de incentivos a la mejora y de incentivos a ofrecer a la ciudadanía un servicio que les permita vivir mejor, pues trabajamos para ello. Y esto era esencialmente lo que yo quería contarles en el seminario de hoy. Tienen en la transparencia mi correo electrónico, y estoy absolutamente a su disposición porque, como les decía al principio, para mí contribuir al desarrollo de esta ley en Guatemala es especialmente grato. Así que les agradezco enormemente su atención si han llegado hasta aquí.